Bueno, ya hemos visto cómo podemos crear un servicio web y cómo este servicio web puede ser consumido por un cliente. Pero ahora lo que nos toca es bueno, pues establecer un mecanismo de mutuo reconocimiento. En principio, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el reconocimiento por parte del servidor del cliente, pero realmente esto se podría realizar o se podría extender a un reconocimiento mutuo, en el que tanto cliente como servidor enviaran información para que su comunicante, ¿de acuerdo?, conociese realmente su identidad. Para esto existen muchos mecanismos, pero básicamente el mecanismo más extendido es la utilización de cabeceras SOAP. Para entender lo que es una cabecera SOAP, tenemos que retrotraernos a la imagen que teníamos del mensaje SOAP. Veíamos que un mensaje SOAP consiste en un envelope, en un sobre, que dentro tiene un body. Este body realmente es el que contiene la información de invocación de los métodos, por lo general, pero aparte de esta invocación podemos tener también una serie de elementos, de informaciones añadidas que nos pueden servir, pues, en este caso para la identificación o para muchas otras cosas. Esto es lo que conocemos como una cabecera, y lo conocemos como cabecera porque en vez de ir entre dos tags body, va entre dos tags header. Las cabeceras básicamente corresponderían a información que en principio no está vinculada a la invocación, pero que es consultable por parte de los diferentes elementos programáticos que se utilizan tanto en cliente como en servidor, ¿de acuerdo?, para acceder a ellas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar una cabecera? Bueno, pues si lo más obvio es utilizar una clase, como veíamos en el cliente, una clase proxy, que tiene una serie de métodos que automáticamente invocan el correspondiente método en la clase servidora, pues una cabecera que no es ni más ni menos que datos, pues lo más lógico es asociarlo a un campo o a una propiedad. Y eso es lo que básicamente vamos a hacer tanto en las clases proxy como en las clases servidor. Entonces, la manera de crear una cabecera, aquí se puede ver como una cabecera se encuentra dentro de lo que sería el envelope. Aquí tenemos el envelope, aquí tenemos el header y aquí tenemos la cabecera, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente lo que se hace en Delphi es utilizar una nueva clase, ¿de acuerdo?, que, bueno, pues en principio se deriva de SoapHeader, ¿de acuerdo?, y crear una propiedad o un método, perdón, una propiedad o un campo que dentro de la clase de servidor, ¿de acuerdo?, que se deriva de esta clase, que a su vez deriva, o que es de tipo de esta clase, que a su vez deriva de SoapHeader. Bien, automáticamente tenemos que registrar también esta cabecera, ¿de acuerdo?, del mismo modo que hemos visto que se hacía con los servicios. Hay que registrar también la cabecera asociada al servicio para que automáticamente el WSDL Publisher, HTML Publisher, recoja también la cabecera. Y cuando se cree la referencia, actualizándola en este caso, ¿de acuerdo?, automáticamente vamos a tener esa cabecera disponible. Entonces, una vez la cabecera está disponible en el cliente, nosotros podemos utilizar esta cabecera para insertar información. Esta información es una información arbitraria que puede ser consultada tanto en cliente como en servidor, y de esa manera sí identificar quién es el que está invocando. Normalmente esta información suele ser un usuario y una contraseña, o lo que se considera un token. ¿Qué es un token? Pues básicamente un token es algún tipo de información de reconocimiento encriptada en un solo valor o en varios valores, ¿de acuerdo?, que posteriormente es reconocida por ambos. Es una manera de hacer aún así más inaccesible la información que estamos transmitiendo. Entonces, una vez que tenemos este servicio web con una propiedad de tipo cabecera, y a su vez tenemos la cabecera importada en el cliente, lo que tenemos que hacer es en el servidor la clase o la instancia del servicio, y en el cliente la instancia de la clase proxy, convertirla utilizando el conversor explícito AAS, ¿de acuerdo?, a una interfaz que es
y subheaders. Esta interfaz básicamente lo que hace es insertar o dejarnos acceder más bien a unos métodos que tienen implementados estas clases, tanto el servicio como la clase proxy, que son get y send, que nos permiten lidiar con las cabeceras. Get básicamente lo que nos va a permitir es obtener la información de la cabecera, tanto en cliente como en servidor, ¿de acuerdo? En este caso nosotros solo lo vamos a hacer en servidor, pero se puede hacer también en cliente, y introducirle una variable de tipo header. Y send, ¿de acuerdo? Lo que nos va a permitir es enviar una cabecera asociada a nuestro método. Específicamente, ¿de acuerdo? Esta cabecera tiene que ser la cabecera que ya existe. Pues bien, vamos a ver cómo sería esto en la demo.